Amante Padre Celestial, Señor, te damos gracias en esta hora. Al estar delante de tu presencia, venimos, Señor, gozosos, alegres, contentos, porque reconocemos que tenemos un Dios de amor, de infinita misericordia, que cuida de cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, que en esta hora, al abrir tu santa palabra, podamos comprender y entender lo escrito allí. Que cada letra, cada frase sea, oh Padre, de construcción personal, emocional y espiritual. Todo esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos son menores de 40 aquí? Menores de 30. Levanten la mano los jóvenes de 50. Los jóvenes de 50. Uy, uno solo es joven de 50. Los jóvenes de 70. Muy pocos. Bien, antes de iniciar quiero conocer cuántas visitas nos acompañan hoy. ¿Todos son visitas? ¿O todos son hermanos de iglesia? ¿Todos somos hermanos de iglesia? Bueno. Como leímos anteriormente en la palabra de Dios, en Génesis 47, el capítulo 9, allí la palabra expresada a través de Jacob, una respuesta un poco de un personaje letrado, alguien estudiado, porque si uno se pone a pensar, bueno, vamos a adivinar cuántos años tiene Jacob. Él decía, los años de mi peregrinación son 130, pocos y malos han sido los años de mi vida y no han llegado a los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Eso queda a manera de adivinanza. ¿Cuántos años tenía Jacob? Pero eso solamente eran los años de la peregrinación de él. Entonces uno empieza a pensar, bueno, ¿cuántos años realmente tenía Jacob? Aún así dice que ni aún han llegado los años de peregrinación de vida, ¿de quién? De mis padres. ¿Cuánto vivirían los padres de Jacob? Son preguntas matemáticas para uno analizar en la Biblia. Hoy vamos a iniciar a hablar de un joven. Yo sé que ustedes han escuchado mucho de él. Jacob era padre de cierto joven llamado ¿qué? José. José, un hombre joven de una familia numerosa, el menor de sus hermanos. ¿Cuántos son aquí hermanos menores? Uy, hay bastantes. El menor de sus hermanos. Y al ser el menor de sus hermanos era el consentido ¿de quién? ¿Cuántos son aquí consentidos del papá? Consentidos de la mamá. Ay, sí, todos levantamos la mano, ¿cierto? Y usted va y le pregunta a su papá, papá, ¿a cuál hermano es el que más usted quiere? Ellos le dicen a usted, no, yo quiero a todos por igual. Pero es mentira. Siempre van a querer ¿a quién? A uno más que otro. ¿Y al que más quieren es a quién? Al más chiquito. Vea, lo dice la hermana, vea. Ahí que tiene al hijo al lado. José, el menor de sus hermanos, el más querido por su padre, con hermanos sumamente celosos debido a la forma en cómo Jacob quería a su hijo. Al ser el hijo consentido, le regalaba ¿qué? Cientos de cosas. Le regalaba el primer iPhone, el iPhone 15 Pro Max, la mejor camiseta, ¿cierto? La más cara. Los zapatos Nike, de lujo, ¿cierto? El primer computador, la primera tablet, era un hijo consentido. Su padre le regalaba de todo. Y eso generaba envidia ¿en quién? En sus hermanos. Esta semana hablábamos acerca del amor y qué? Y el egoísmo en la lección de escuela sabática. Y la Biblia nos muestra varios ejemplos acerca de lo que es el egoísmo. Uno de ellos se encuentra implantado en esta historia. Génesis el capítulo 45.
Vamos a adelantarnos un poco a la historia de José. Sabemos que José fue un hombre que fue llevado de esclavo ¿a dónde? A Egipto, ¿cierto? Egipto, un reinado grande en poderío. En aquella época era considerada la nación más fuerte, la más poderosa. Fue llevado de esclavo a ese lugar. Vivió varios acontecimientos, sufrió demasiado, pero el Señor Jesús o el mismo Dios lo llevó a ser ¿qué? El segundo, ¿en dónde? En la casa de Faraón. Al ser el segundo tenía varios privilegios. Era considerado casi a la par de ¿quién? Del mismo Faraón. Pero el Señor lo tenía con grandes propósitos en aquel lugar. Después de todo lo ocurrido con sus hermanos, las pruebas que Él pone a sus hermanos, llega un momento crucial en la vida de José. Y es donde José decide mostrarse ¿a quién? A sus hermanos. El capítulo 45, el versículo 1 dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban a su lado. Y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Así que en aquel lugar no quedó nadie con él, cuando José se dio a conocer a sus hermanos. El versículo 2 dice: entonces se echó a llorar a gritos. Lo oyeron los egipcios y lo oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. Inicia con una pregunta: ¿vive aún mi padre? Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. La palabra turbados, ¿qué quiere decir? Confundidos, sorprendidos, ¿cierto? Sentían una emoción dentro de sí diferente. Ellos estaban así como así. Nosotros pensábamos que nuestro hermano había ¿qué? Había muerto. La última vez que lo vimos fue con vida, pero entregándolo en esclavitud. ¿Qué iba a estar nuestro hermano vivo? Para ellos era difícil llegar a imaginar que su hermano estaba vivo. Además, cabe recalcar que en el tiempo de la época, los que eran reyes en Egipto tenían una peculiaridad en su estilo. ¿Que eran qué? Calvos. Ellos eran calvos. No es que yo desprestigie a los hermanos que son calvos, ¿no? Pero ellos eran calvos, no tenían cabello. ¿Por qué? Porque una creencia regular en el pueblo de Egipto era que ellos tenían que estar sin mancha. Nada tenía ellos por qué tenerlos. Y en aquella época una plaga peculiar era la de los piojos. Y al ellos estar en las cortes reales, ellos no podían tener piojos. Incluso llegaban a raparse aquí, esa parte, llegaban a estar sin cejas, sin cabello. Entonces, si su hijo se presenta hoy delante suyo sin cejas, sin cabello, ¿usted lo logra identificar? Sí, ¿cierto? Pero para ellos era difícil, ¿por qué? Porque habían pasado primeramente que todo, ¿qué? Muchos años. Ya quizás ese joven enclenque que ellos habían botado por allá, ya hoy en día era un hombre fornido, acuerpado, ¿cierto? Calvo, de una manera diferente. Para ellos era imposible reconocer a su hermano. Por eso ellos quedan, ¿qué? Perplejos, atónitos, confundidos. ¿Cómo así que nuestro hermano aún vive? Otra de las cosas impresionantes, José llora. Yo creo que la cuestión de tener que aguantarse el llorar, a pesar de haber conocido a sus hermanos ya hace un tiempo, era difícil. Y nosotros como hombres siempre tenemos la peculiaridad de que si nos ven llorando es símbolo de ¿qué? De debilidad. Por eso, cuando él pide que todos salgan, era por eso.
Él, el segundo al mando, no podían verle ¿qué? Llorar. Porque el llorar es símbolo para el hombre, ¿no? De debilidad. Y por eso José decide llorar, pero aún así ¿qué? El llanto de José se llega a escuchar ¿a dónde? A la casa de Faraón. Y la palabra de Dios dice allí que José les dijo, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron a él y les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis ¿a dónde? A los egipcios. Él tenía que de una u otra forma demostrar quién era él. Por eso él dice, yo soy el que fui vendido a los egipcios. Ahora pues no entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió ¿quién? Dios delante de vosotros. Es increíble ver cómo en manera emocional José toma esto. Porque hoy en día a nosotros nos llegan a hacer algo así y lo primero que pensamos nosotros es ¿en qué? En vengarnos, en hacerle mal al otro. José había entendido el propósito por el cual él había sido vendido a Egipto a pesar de que sus hermanos eran así con él. Él había comprendido que por nada en el mundo, a pesar de la situación que él había vivido, él tenía que cumplir un propósito en su vida. Y ese propósito lo entiende a través de ¿qué? Primero, una parte fundamental siempre, la enseñanza de su padre acerca de las cosas de ¿quién? De Dios. Otra, la fe implantada a través de su padre. ¿Por quién? Por Dios. Y ahí es donde nosotros entendemos que una fe inquebrantable y que cuando uno entiende el propósito por el cual Dios lo tiene aquí, lo lleva a uno a ser grande sin importar la situación. ¿Qué es lo que a ti hoy en día no te permite crecer en fe? ¿Qué es lo que a ti hoy en día te debilita? ¿O qué es lo que a ti hoy en día no te hace comprender o entender cuáles son los planes de Dios para ti? ¿Por qué Dios te trajo a este mundo? Quizás no te has hecho esa pregunta. ¿Por qué Dios me tiene aquí? Para nosotros puede que la respuesta a esa pregunta sea difícil, porque nosotros no entendemos los planes de Dios. Y a veces llega el problema, la dificultad, la circunstancia, y en vez de culparnos a nosotros mismos por las decisiones que tomamos, ¿a quién culpamos? A Dios. Cuando realmente Él no tiene la culpa de nada. La lección de esta semana nos hablaba acerca de un pueblo. ¿Cuál era el pueblo? Para los que estudiaron la lección. Aquel pueblo que fue destruido. ¿Cuál era? Yo pensé que no habían estudiado la lección. Bueno, sí la estudiaron. Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén fue destruida? La hermana muy claro lo decía esta mañana, ¿cierto, hermana? Cuando Dios toma la decisión de alejarse del pueblo, ¿a quién queda merced? De Satanás. Y ahí es donde viene Satanás y hace con nosotros lo que quiere. Nos coge, nos da 3 vueltas, nos amarra, nos aprieta, nos así. Pero muchas veces no entendemos que el porqué de las cosas nos ocurren a nosotros. José lo había entendido. Y lo da a explicar de una manera en el versículo 7. Dice, Dios me envió delante de vosotros para que podáis sobrevivir. ¿Qué cosa? Sobre la tierra, para daros vida por medio de una gran liberación.
¿Cuál era la prueba que estaban sufriendo los hermanos y Jacob en aquel tiempo? El hambre, ¿cierto? ¿Cuántos acá pueden aguantar hambre por un día? Todos, ¿cierto? Yo no. Por eso me ven ustedes así. Pero el hambre era tal que el ganado, todo lo que había que empezaba a sufrir, empezaba a morirse. Pero José entendía el plan y el propósito por el cual había sido enviado. No solamente para salvar a la tierra de Egipto, sino para salvar ¿a quién? A sus hermanos, a su padre, a toda su familia. Porque imagínense donde el propósito de Dios no hubiese sido mandar a José allá. ¿Qué hubiese pasado con ellos? Hubieran muerto. ¿De qué? De hambre. ¿Por qué? Porque no hubiesen tenido a nadie quien les hubiese ayudado allá. ¿Cierto? Y bueno, más adelante el versículo, la Biblia nos dice que José manda a decirle a sus hermanos que vayan y busquen a su padre, ¿cierto? Por eso envía los mejores carros, los mejores vehículos. Envía esa Toyota TXL a buscar a su papá. Sus hermanos llegan a darle la noticia a su padre y le dicen, papá, José aún vive. Y Jacob aún no entiende cómo es posible si ustedes me trajeron a mí las vestiduras rasgadas de mi hijo, llenas de sangre, y ahora ustedes vienen a decirme a mí que mi hijo vive. ¿Cómo es eso posible? Pero entonces José sale de su casa, imaginemos que sale de su casa, y ve todo ese poco de carros allá en la puerta, allá en la entrada, carros quizás enchapados en oro, porque ustedes saben que José no iba a mandar cualquier carro, ¿no? Que al 1,5 kilómetros se pinchara o se le dañara la rueda y tuviese que ponerse a cambiar. Le iba a mandar lo mejor porque era el papá. Entonces él ahí entiende y el versículo bíblico dice que cuando él conoce y sabe que su hijo está vivo, ¿qué? El espíritu de quién? De vida vuelve a quién? A él. Y dice la palabra, dice que entonces subieron pues a Egipto y llegaron a la tierra de Canaán junto a su padre. Versículo 25 del mismo capítulo 45. Junto a su padre Jacob. Y le dieron las buenas nuevas diciendo, José aún vive y es señor de toda la tierra de Egipto. Pero el corazón de Jacob desfalleció porque no les creía. No creía que lo que sus hijos le decían. Entonces ellos le repitieron todas las palabras que José les había hablado. Y viendo Jacob los carros último modelo que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Y dijo Israel, con esto me basta. José, mi hijo, vive todavía. Iré y lo veré antes de ¿qué? De morir. ¿Cuántos de los padres aquí presentes aman a sus hijos? Amén. ¿Por qué los veo así como tristes y amén? ¿No? ¿Cuántos de los padres que están aquí aman a sus hijos? Amén. Eso es. Hay que confirmar. Jacob dice, iré a verle antes de ¿qué? Antes de morir. Entonces en el capítulo 46, el versículo 1 dice que Jacob salió con todo lo que tenía. Cuando llegó ¿a dónde? A Beerseba. Y allí ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visión de noche y dijo, Jacob. Y él respondió, aquí estoy. El versículo 3 dice, entonces Dios dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran ¿qué? Una gran nación. Cuando nosotros tomamos la decisión de ir a lugares nuevos, tenemos miedo. Ciudades nuevas, gente nueva, personas nuevas a quien conocer, a nosotros nos da miedo.
Cuando yo llegué por primera vez a la ciudad de Medellín, yo tenía miedo. Ustedes conocen Bucaramanga, es una ciudad pequeña. Uno puede ir al centro a pie, dura como 25, 30, 45 minutos a pie. De ahí, de donde yo vivo al centro. Si usted toma la decisión de ir desde Las Mercedes al centro de Medellín, ¿cuánto dura? Como unas 2 horas y media, ¿cierto? Ya eso es mucho camino, demasiado ejercicio. Y cuando uno llega a un lugar nuevo, uno siente miedo. Y más en una ciudad tan grande, tan caótica. Y uno se imagina, si Medellín es grande, Bogotá es peor. Y uno siente miedo, y más cuando uno tiene hijos. Yo no tengo hijos, pero los que tienen hijos deberán sentir miedo cuando llegan a un lugar nuevo. Porque uno muchas veces no sabe a quién encontrarse, en quién confiar, qué gente vive allí. Pero el miedo que sentía Jacob era diferente. No solamente era el miedo por llegar a esa nación, sino era un miedo de volver a reencontrarse con ¿quién? Con su hijo. Habían sido muchos los años de vida de Jacob que se habían desperdiciado al no tener a su hijo de lado. El hecho de ver a su hijo jugar o crecer en el campo, porque es muy diferente cuando uno crece en el campo a cuando uno crece en una ciudad. Yo nací en Bucaramanga, pero como a la edad de 1 año y medio, me contó mi papá, nosotros nos fuimos a vivir a una vereda. Y cuando uno hace ese paralelismo de los hijos viviendo en el campo a los hijos viviendo en una ciudad, uno se queda 1000 veces con el campo. Los recuerdos más lindos son los que uno vive en su niñez en el campo. Yo me acuerdo de momentos en los cuales esos diciembres, mi papá nos sentaba ahí en la vereda, pasaba el ferrocarril. Nosotros éramos católicos en aquella época y mi papá nos sentaba ahí a quemar las velitas y uno a jugar ahí con las chispitas mariposa. Y son recuerdos que quedan. ¿Sí? Son recuerdos gratos que quedan. Hoy en día usted mira a esos niños en un diciembre en esa época y eso es otro nivel. ¿Sí? Pero son recuerdos gratos los que quedan. Cuando uno, y más cuando es un pueblo pequeño que se conoce uno entre todos, y uno salía con los amigos y no, que vamos para la quebrada o que vamos para el río. En esas quebradas se daba mucho el bocachico, entonces, no, que vamos a pescar alguito. Entonces uno se iba por allá con ellos. Y el hecho de que José creciera en Egipto con costumbres diferentes, con un nivel social totalmente diferente, con una educación totalmente diferente, para Jacob le hacía dar miedo. ¿De qué forma mi hijo me irá a tratar a mí? ¿De qué forma me verá mi hijo a mí, un simple campesino, con años de vivir en el campo, acabado, porque ustedes saben que el campo acaba a las personas, los vuelve más viejos? En el campo quizás el acabado, ya viejo, sus dientes quizás ya muy pocos, y su hijo vivir en otro estrato social porque el segundo al mando, quizás con vestiduras finas, yo un simple campesino con vestiduras viejas, es diferente. Pero aún así él toma la decisión de ir, encontrarse con ¿quién? Con su hijo. En el versículo 31, el versículo 28, ya llega el momento en donde José, 28 del capítulo 46, se encuentra con su padre. Y allí la Biblia nos dice, envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que lo viniera a ver a Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. José unció su carro y fueron a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Al verlo, José se echó sobre su cuello y sobre su cuello lloró largamente.
Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. ¿Cuántos tienen los papás vivos aún? Amén. Es una bendición tener a los padres vivos. Con mi papá llevamos sufriendo ya largos años en una enfermedad. Él es paciente renal crónico. Él lleva ya, este año ya cumplió 14 años de estar en diálisis. Y las veces que yo he visto a mi padre tan mal a punto de morir, para mí ha sido doloroso, de mucho dolor. Y a veces la agonía invade el corazón. Porque uno a veces dice: hércole, mi viejo me va a hacer falta. En algún momento me va a hacer falta. Por eso hay que alegrarse cuando uno tiene los padres vivos aún. Porque uno no sabe en qué momento el Señor los llame al descanso. Y José tenía la oportunidad todavía de ver a su padre vivo, a pesar de tantos años estar lejos de él. El Señor nos permite a nosotros hoy en día contemplar muchas cosas, demasiadas. Hay muchas cosas por las cuales nosotros tenemos que agradecer, demasiadas por las cuales nosotros tenemos que contemplar a Dios. Y la forma en cómo Dios actúa con nosotros siempre va a ser la mejor. A pesar de lo difícil que sea la situación, debemos entender el porqué. Yo simplemente entiendo que si mi padre no ha muerto aún, es porque Dios tiene todavía un plan y un propósito en la vida de él. Y que en el momento en que él muera, es porque ese plan o ese propósito ya se cumplió. De la misma forma somos nosotros hoy en día. A veces no entendemos la muerte. A veces no entendemos por qué ese ser querido se fue. Pero debemos entender que cuando Dios cumple un propósito en la vida del ser humano y ese propósito se cumple, lo siguiente que viene es ¿qué? Descansar. Porque ya nosotros cumplimos ¿qué? La misión que Dios tenía para nosotros. José lo entendía así. Su padre también. El versículo 31 del mismo capítulo 46 dice que luego José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber al faraón. Y le diré, aquí hay algo muy interesante, nosotros a veces leemos la historia, pero la leemos por leer, pero no encontramos los apartados así como graciosos que uno encuentra en la Biblia. Mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Los hombres son pastores de ovejas. Hombres ganaderos han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llame y os pregunte cuál es vuestro oficio, viene algo difícil de entender. Entonces diréis: hombre de ganadería hemos sido nosotros tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres. ¿Eso era verdad? ¿Eso era verdad? Analicemos bien el texto. Analicemos el texto. Recuerde que él dice, los hombres, el versículo 32, los hombres son ¿qué? Son pastores de ovejas.
Pero él dice, cuando el faraón os llame en el versículo 37 y os pregunte, 33, perdón, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería hemos sido nosotros tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres. ¿Ellos eran ganaderos? ¿Eran pastores de qué? De ovejas. Tenían ganado, pero ¿cuál era su oficio? Pastores de ovejas. ¿Por qué José les pide a sus hermanos que digan eso? Porque para el pueblo de Israel era abominación las personas que eran pastores de qué? De ovejas. Y el versículo mismo lo explica. Así podréis ¿qué? Habitar en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de qué? De ovejas. Sabemos que la situación era difícil, pero entonces él estaba intentando ocultar lo que realmente era quienes eran sus hermanos. No les estaba permitiendo ser lo que eran. ¿Por miedo a qué? A que de pronto no los dejasen habitar en esa tierra, o miedo a que de pronto, ay, son pastores de ovejas, matémoslo. Pero viene la historia algo más adelante. Es algo increíble, ¿no? Porque uno cuando lee la historia, uno piensa, ve, son cosas nuevas que uno se encuentra. Porque a veces uno se sienta a leer y lee la Biblia. Ay, hoy me leí 2 capítulos del Rayado por su palabra, pero no entendió nada que era lo que decía. Y en el versículo 47, el versículo 1 dice que fue José y lo hizo saber al faraón. Le dijo, mi padre y mis hermanos con sus ovejas, sus vacas y todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán y están en la tierra de Gosén. Versículo 2, entonces escogió a 5 de sus hermanos, los mejores, los más fuertes, los más fornidos, los mejores vestidos. ¿Y los presentó a quién? Los presentó delante de Faraón. Y aquí viene la parte más interesante en el versículo 3. Entonces el Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? ¿Y qué pasa allí? Pastores de ovejas son quienes son tus siervos. No dijeron qué. Yo creo que José se quedaría así mirándole. ¿Qué pasó con lo que yo les había dicho? ¿Por qué no dijeron que eran ganaderos? Ellos, ante todo, ¿qué? Demostraron ser quienes, ¿qué? ¿Quiénes eran? Pastores de ovejas son tus siervos. Así nosotros como nuestros, ¿qué? Como nuestros padres estaban dejando en claro que venían de una descendencia de ¿qué? De pastores de ovejas. José quizás estaba esperando lo inminente. Ahora sí fue, ahora sí no dejaron que ellos vivieran allá. Ellos solitos se echaron. Pero no. El versículo 4 dice que dijeron además al faraón, para habitar, van a confirmar más, ¿no? Para habitar en esta tierra hemos venido. Porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habites tus siervos en la tierra de Gosén. Y viene algo interesante, porque quizás José estaba esperando otra respuesta, pero el faraón responde de una manera muy bonita. Y dice, Faraón dijo a José, versículo 5, tu padre y tus hermanos han venido a ti. Delante de ti está la tierra de Egipto. En lo mejor de la tierra, ¿haz de qué? Haz habitar a tu padre y a tus hermanos, que habiten en la tierra de Gosén. Y si sabes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos de mayordomos de qué? De mi ganado. Para José era fácil ocultar lo que sus hermanos eran. Pero si nosotros comprendemos bien lo que es tener también
un buen ejemplo de vida. Lo que es nosotros demostrar lo que es tener a Dios en nuestro corazón a los demás, eso deja bien en claro mucho de nosotros. Faraón había visto en José lo que era ser un siervo de Dios, lo que era tener fe. Quizás José no había visto más allá de los ojos de Faraón. Pero Faraón entendía que así como era José, quizás podían ser sus hermanos y su padre. Por eso Faraón les deja que les permite vivir en aquella tierra. Entonces, en el versículo 7, vemos que ya como que las cosas habían calmado, ya todo estaba bien. José deja entrar también a su padre Jacob y lo presenta delante de Faraón. Y llega allí lo que habíamos leído. Inicia una conversación bonita entre los dos. Ahí es donde Faraón pregunta los años de su padre, pregunta los años de Jacob. Y Jacob responde de una manera muy bonita. Y ya lo habíamos leído, ¿no? Pero el versículo termina con algo muy importante. Versículo 10. Jacob bendijo al Faraón y salió ¿de dónde? De su presencia. ¿A qué me refiero yo, hermanos, cuando decimos que nosotros, cuando no tenemos fe, no logramos entender lo que Dios tiene para nosotros? A veces pensamos que andamos por esta tierra sin un propósito alguno. Y mi pregunta en esta mañana al iniciar del por qué cuántos hermanos de la iglesia habían, era porque yo quiero recordarles que a pesar de que nosotros podamos tener fe, a pesar de que nosotros tengamos fe, hoy nosotros estamos aquí para cumplir un propósito. Aún quizás no lo sepamos, pero el Señor hoy en día nos ha llamado a tener bendición y también a ser bendición para los demás. En el libro Patriarcas y Profetas, el capítulo 21, el apartado 210, página 210, apartado 3. Hay algo muy bonito que entrelaza la visita de Jacob con la bendición de Faraón. Dice allí que poco tiempo después José llevó también a su padre para presentarlo al rey. El patriarca era extraño al ambiente de las cortes reales. Un hombre campesino en un palacio gigante lleno de cosas hermosas. Para él eso era extraño. Pero en medio de las sublimes escenas de la naturaleza, había tenido comunión con el monarca más poderoso. ¿Cuál era el monarca más poderoso? Dios. Y ahora, con consciente superioridad, alzó las manos y bendijo ¿a quién? A Faraón. ¿Con consciente qué? Superioridad. El hombre más poderoso. El hombre con el mayor ejército en el mundo. Estaba siendo bendecido por el campesino más humilde. Pero con la consciente superioridad que le daba ¿quién? Dios. Él tuvo la facultad de bendecir a Faraón. ¿Cuántos hoy nosotros no tenemos esa superioridad? ¿Cuántos tenemos comunión con Dios? Son muy pocos. ¿Cuántos tenemos comunión con Dios? Amén. Si nosotros
tenemos comunión con el monarca más poderoso. Tenemos la superioridad de bendecir ¿a quién? A los demás. Jacob la tuvo. ¿Qué nos impide a nosotros no tener esa superioridad de ser bendición para otros? Poseemos fe, la tenemos, pero a veces no sentimos que tenemos la superioridad de bendecir a otros. Nosotros podemos llevar muchos años en la iglesia, pero aún nos hace falta mucho para crecer espiritualmente. Nos falta demasiado. Hoy no iba a hacer un llamado para las visitas, pero no están. Así que hoy el llamado es para los hermanos de iglesia. Tenemos la fe de que existe un Dios. Tenemos la comunión con ese Dios, pero aún nos falta tener la superioridad de ser bendición para los demás. No podemos permitir que el mensaje simplemente se quede para nosotros. Esta semana hablábamos del egoísmo y no podemos ser egoístas al permitirnos eso. Es momento de que nosotros, ¿qué? Busquemos. Si tenemos amigos, visitas, si tenemos personas a las cuales nosotros estamos dando los estudios bíblicos, estamos visitando, estamos compartiendo el amor de Dios, traigámoslo. Permitamos que nosotros, bajo la presencia de Dios, podamos tener la superioridad de ser bendición para los demás. Esta es una semana en la cual nos vamos a permitir encontrarnos con Dios. Pero no seamos egoístas al permitir que solamente el mensaje sea para nosotros, miembros de iglesia, sino que permitamos que el mensaje sea para las demás personas. No sabemos cuántos allá afuera están necesitando de Dios. No sabemos cuántos allá afuera están buscando de la presencia de Dios. A veces nos da miedo decirle, hermano, amigo, venga, yo lo invito a la iglesia. Nos da miedo. Pero no nos dé miedo dejar que Dios actúe a través de nosotros. Jacob lo entendía, José lo entendía. José entendía que había venido a Egipto por un propósito. Y Jacob entendía que había llegado a Egipto para hacer bendición a Faraón. Tenemos el propósito, pero nos falta hacer ¿qué? Bendición. Vamos a ponernos en pie en esta mañana y vamos a orar. Permitamos que nosotros seamos ese instrumento que Dios utilice durante esta semana. Que mañana, el día de mañana, podamos ver esto lleno de amigos, de invitados. Que no nos quedemos solamente nosotros con el mensaje, sino que nosotros también permitamos que seamos bendición para los demás. Oremos. Amante Padre Celestial, en esta hora te damos gracias. Porque, oh Señor, hemos entendido el propósito por el cual tú nos has permitido llegar a esta tierra, a la tierra de Ciudad Bolívar. Esta tierra, Señor, tiene hambre de ti, tiene sed de tu palabra, pero nosotros aún no hemos entendido y no hemos comprendido que tú nos has llamado a nosotros a ser bendición para otros. Que tenemos, Señor, la plena superioridad de bendecir a los demás. Que tenemos, Señor, a ese Padre de amor que cada día nos ayuda y nos ayuda a entender por qué nosotros hemos venido. Permite, oh Señor, que nosotros podamos ser bendición para otros. Que los demás vean a través de nuestra vivencia, de nuestro testimonio,
que tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia. Que los demás, Señor, vean quiénes somos nosotros. Que no nos olvidemos de dónde venimos. Que no tapemos con un dedo, Señor, quizás nuestras vivencias, aquello que nos permite ser quienes somos hoy en día. Acompáñanos, Señor, en este resto de sábado. Bendícenos, guárdanos y protégenos. Pues lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a permanecer en pie, vamos a entonar nuestro coro tema y con esto quedaremos todos despedidos. Yo sé que la cuestión es de hambre. ¿Está haciendo hambre, sí o no? ¿Cuántos tienen hambre? No, ninguno tiene hambre. Entonces vamos a quedarnos aquí alabando a Dios. Esperanza, yo quiero en ti plenamente confiar.
en ti encuentro perdón, seguro de tu salvación en mi corazón. ¿A dónde iremos entonces si en ti encuentro perdón? Seguro de tu salvación en mi corazón. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos mañana con la bendición de Dios. No olviden traer a sus amigos, a sus familiares. Nos veremos mañana aquí. ¿A qué horas? Las 6:45. Que Dios les bendiga.